Cuando tú me digas, ya. Venga, por mí. Perfecto, me oís entonces, ¿verdad? Cuando quiera puedes empezar. Perfecto, muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí reunidos de nuevo para tomar parte en la segunda parte, valga de la redundancia, del seminario que está impartiendo la profesora Lorena Muñoz de la Universidad de Viena, a quien pues ya conocemos de otro seminario que impartió el año pasado aquí, que tuvo igualmente mucho éxito aquí en la sede. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, bueno, Ahora sí, mejor, ya... después de los nervios que acabamos de pasar. ¿Perdón? Que ahora Sí, mejor sí, digo que disculpad el retraso, ha habido unos pequeños... Sí, efectivamente, disculpad por el retraso, pero hemos tenido unos pequeños problemas técnicos que ya están resueltos, así que podemos empezar con esta segunda parte del seminario. Muchas gracias por vuestra asistencia hoy y me gustaría pues volver a presentar a Lorena, aunque ya la conocemos. Como sabéis, es profesora de la Universidad de Viena, es licenciada en Filología Hispánica y doctorada en Lingüística, en concreto en bilingüismo por la Facultad de Lenguas de Viena. Tiene más de 25 años de experiencia en docencia, es profesora titular en la Universidad de Viena, como he dicho, y coordinadora departamental de Erasmus, profesora invitada de varias universidades, de otras la de Las Palmas, de Gran Canaria, Universidad de Granada y la Universidad Politécnica y de Ciencias Económicas de Budapest. Es también lectora académica de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y directora academia de Prosodia, que es una agencia de servicios de traducción, entre otros. Cursos, conferencias, temas de traducción, de interpretación y lingüística en varias universidades españolas. Como veis, tiene una muy vasta experiencia, muchísimos conocimientos, así que Lorena, para nosotros es un honor tenerte una tarde más aquí con nosotros en la Universidad de Alicante, en la sede universitaria. Cuando quieras puedes empezar con esta segunda parte del seminario, la cultura austríaca a través de la traducción, parte ya práctica tras haber expuesto la parte de unas semanas. Cuando quieras, Lorena. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Elena, por la presentación que acabas de hacerme. Gracias también a ti, Pepe, por estar ahí detrás del escenario para que todo funcione. Y gracias, lógicamente, también a la Universidad de Alicante por invitarme nuevamente a impartir un seminario, no solamente para los alumnos de Igualmente quiero agradecer la asistencia de mis alumnos de la Universidad de Viena, así como agradecerles también la asistencia a los alumnos que han realizado las traducciones de los textos que vamos a ver en la presentación y que analizaremos un poquito. En la primera parte del webinario nos centramos, o me centré en la teoría sobre la cultura, la importancia de la cultura y del lenguaje en la traducción. Y bueno, pues quedan algunos temas teóricos cortitos, como por ejemplo los referentes culturales, la clasificación de estos referentes culturales también y las técnicas de traducción para después poder pasar a analizar textos turísticos en alemán y las traducciones que, como decía antes, han realizado. He tenido que centrarme en un solo tipo de textos, ya que el analizar pues, todo tipo de referentes culturales en otras tipologías superaría ampliamente el marco temporal establecido para este seminario, o por lo menos para esta segunda parte. Así que, como podéis ver aquí en el índice, vamos a centrarnos, como bien decía, en esos referentes culturales y su clasificación, en las técnicas de traducción para después poder pasar a la práctica y analizar y comparar esas traducciones, esos textos en alemán y las traducciones que han realizado mis alumnos de la universidad. Que
Hay que también, lógicamente, comentarlo, se nos debe olvidar que nuestros alumnos están ahí, están presentes y bueno, y en este caso que me han ayudado mucho en cuanto a las traducciones para poder realizar estos análisis. Bueno, pues como todos sabemos y como vimos también en el último webinario en noviembre, cada nación tiene su propia cultura. La cultura tiene su propio idioma y ambos, lógicamente, tanto la cultura como el idioma, surgieron en un entorno natural. El idioma es una herramienta o es la herramienta, por así decirlo, empleada por las personas para intercambiar cultura, para expresarse en su entorno cultural, en ese entorno cultural y con esas características culturales que nos han sido inculcadas a través de la socialización, de la culturalización. La traducción, como bien sabemos, es el resultado entonces, ¿no?, de ese intercambio cultural que se realiza a través del lenguaje. Es decir, la traducción y la cultura son inseparables, como bien vimos en el último webinario, ya que personas con diferentes lenguas, con diferentes idiomas, pues necesitan la traducción para poder llevar a cabo ese intercambio lingüístico e intercambio cultural. La cultura juega, por lo tanto, un papel fundamental en la traducción y también presenta uno de los principales, por así decirlo, problemas a los que se tiene que enfrentar un traductor. Es decir, en primer lugar, el traductor tiene que decidir si prioriza los aspectos culturales de la lengua de origen, los aspectos culturales de la lengua de llegada o los aspectos culturales de ambas lenguas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ese papel de traductor o del traductor es cerrar la brecha, por así decirlo, entre ambas culturas. El principal problema al que se enfrenta el traductor es cómo resolver esos problemas culturales que se plantean en una traducción. El traductor, por lo tanto, pues tendrá la responsabilidad de elegir la mejor estrategia, la mejor técnica, mejor dicho, de traducción y de acuerdo con el papel que juega el traductor a la hora de traducir elementos culturales, pues este no solamente tiene que ser un experto en las lenguas con las que trabaja, como bien ya hemos hablado en otras ocasiones, sino también en las culturas vinculadas a esas lenguas de trabajo. Pero antes de pensar en analizar el texto o de analizar textos de partidas, los textos que vamos a traducir, o pensar en las técnicas de traducción, conviene ver de cerca a qué llamamos referentes culturales. En primer lugar, es importante explicar que el término referente cultural varía mucho de escuela a escuela y lo que yo voy a denominar como referente cultural en este webinario pues son referencias culturales, por ejemplo, para la Escuela de Granada, culturemas para Nord, son realias o realias culturales para la Escuela Eslava y de Leipzig, son presuposiciones para NIDA, referentes culturales para Cartagena, por ejemplo, y, o divergencias metalingüísticas para el comparativismo, ¿no? O sea, en general, lo que realmente es relevante para el traductor ya no es la denominación del término en sí, sí que es relevante para la traductorología, pero no para la traducción en general, sino descubrirlo en el texto, es decir, saber qué es o lo que puede ser un referente cultural, de qué tipo de referente cultural se trata y qué técnica de traducción aplicar. Soto Alamea, por ejemplo, comenta que al hablar de culturemas o de referentes culturales, nos referimos a todos aquellos términos de índole cultural pertenecientes a ámbitos diferentes de una misma cultura, conocidos y compartidos por todos los miembros de una sociedad. Los culturemas, por lo tanto, pues, como digo, tienen que ser compartidos por todos esos miembros de la sociedad que al ser después también transferidos a otra cultura, pues pueden dar lugar a problemas traductológicos, lo que bueno, pues supondrá una posible o nos supondría una posible adaptación lingüística del término por medio de diversas técnicas de traducción para hacerlo comprensible en la lengua receptora, ¿no? En la lengua a la que Santa María, por ejemplo, pues nos explica que los referentes culturales, o nos explica los referentes culturales como objetos o eventos
creados dentro de una cultura determinada, con un capital cultural distinto, intrínseco en el conjunto de la sociedad, pero distintos los unos de los otros, capaz de modificar el valor expresivo, por así decirlo, que se le otorga a los individuos que están relacionados. Y Christiane Enoart pues, nos habla de culturemas, como bien decía antes, y no de referentes culturales, y habla de culturemas como fenómenos sociales de una cultura X, cuyos individuos consideran relevantes y que cuando se comparan con los siguientes fenómenos sociales de una cultura Y, pues se concluye que son específicos de esa otra cultura X y no de la otra. Esta diferencia quizás llama también, por ejemplo, la atención que mientras unos hablan de objetos, otros lo hacen de eventos, términos o incluso de fenómenos culturales, ¿no? Aquí vemos que las denominaciones, por así decirlo, son también, todos los llaman de una manera o en sus explicaciones o en sus definiciones utilizan siempre la misma término. Eso también es importante, es decir, eso también debería tenerse en cuenta, por así decirlo, ¿no? Aunque en realidad luego la denominación o la explicación de lo que es el referente cultural o de lo que puede ser el cultural. En cuanto a la clasificación de los referentes culturales, vemos luego cómo estos han ido cambiando, han ido modificando a lo largo de las décadas, ¿sí? Y cómo se les ha ido o se les va dando más o menos importancia a uno u otro. NIDA, por ejemplo, en los años 40 da inicio al estudio de los elementos culturales, ¿no? Como uno de los pilares de la traducción. Además, realiza también la primera clasificación de ámbitos culturales que parte de la noción de conceptos, ¿no? Y no de palabras culturales. El autor pues, establece también 5 dominios en los que se pueden producir interferencias culturales y que, por tanto, pues, temas de traducción, ¿no? Y a la cultura material, incluso social, la cultura religiosa, incluso también la cultura posteriormente, después, en la década de los 70 del siglo pasado, pues, Newmark adapta un poco estos ámbitos culturales y propone una clasificación, quizás un poquito más de palabras culturales extranjeras o de categorías culturales, pero es ya para Newmark sobre todo donde el lenguaje, o cuando él habla del lenguaje cultural frente, por así decirlo, a ese lenguaje universal o lenguaje personal, que también pues, causará problemas, ¿no? O que él dice que pueden causar problemas en la traducción, a no ser que la lengua de origen y la lengua meta coincidan culturalmente, ¿no? Lo cual pues, a veces sucede, pero no. Newmark, en lo que respecta a la clasificación de elementos culturales, pues realiza una pequeña ampliación, por así decirlo, de la clasificación de NIDA, que consiste en una introducción de una nueva categoría cultural, ¿no? Por ejemplo, la de los gestos y los hábitos, ¿no? Que supone también por primera vez pues, una inclusión de elementos también paraverbales. No solamente nos encontramos textos, sino también incluye por primera vez esos elementos paraverbales. Por su parte, Blackhoff y Florin en los años 70 introducen ya el término de referencia para referirse a elementos textuales que denotan color local o histórico. Blackhoff y Florin distinguen, por ejemplo, extensos grupos de reallas, como pueden ser los geográficos, los etnográficos, ¿no? Que ahí va traducida la comida, la bebida, la danza, el arte, etcétera. También los políticos y sociales, ¿no? Etcétera. Y ya posteriormente, Catton, a finales de los 90, afirma que los aspectos de la cultura operan, por así decirlo, en todos los niveles, y elabora también una clasificación de 6 niveles lógicos, por así decirlo, de cultura, de referencias culturales, que podrían ser el entorno, la conducta, las capacidades, estrategias y habilidades para comunicarse, los valores y las creencias y la identidad. Calvi, por ejemplo, en el 2006 también aborda el tema de la traducción de las referencias culturales
aunque la autora pues prefiere el apelativo más bien términos culturales, para referirse tanto a las palabras que no tienen referente en otras lenguas, en otras culturas, como a las aceptaciones culturalmente marcadas en términos correctos. Y ya finalmente, Molina Martínez, a principios de los años 2000, de este siglo, revisa las clasificaciones anteriormente citadas y propone un concepto un poquito más amplio para cada una de las categorías, creando su propuesta entonces dividida en 4 grandes ámbitos culturales, que serían el medio natural, el patrimonio cultural, la cultura social y la cultura lingüística. O sea que aquí vemos perdón, tenéis aquí un poco esta clasificación de los referentes culturales que he ido nombrando antes, desde, como bien decía, desde Nida en el 1045 hasta Molina en el 2001, que bueno, solamente ampliado, sino que de alguna manera concentrado también un poco por así decirlo, clasificación de los referentes culturales que nos podemos encontrar. Lo que sí que quizás nos llama un poco la atención en esta clasificación de los referentes culturales que ha ido teniendo lugar a lo largo de las décadas es que nos encontramos prácticamente en todos, ya se han llamado realias. Alguien está, perdona que interrumpa, Elena, quizás podías ver, estoy viendo que alguien está escribiendo algo en el chat. Yo no sé si es que me oís mal o se me oye mal. Sí, Lorena, es que se va cortando. Pensaba que era únicamente por mi conexión. ¿Me oyes a mí? Sí, a ti te oigo. Voy a intentar conectarme. Sí, es que se oye regular, pero no estaba segura. Vaya, pensaba de hecho que era por mi wifi. Vale. ¿Me oís ahora un poquito mejor? Yo sí que te oigo bien. Yo ahora sí que te ¿Me oigo oyes bien. bien? Vale, es que antes había quitado los altavoces externos que tenía porque Pepe no me oía y por eso me conecté a través de los altavoces ¿Y el resto de del asistentes portátil, pero no escucha sé, a Lorena? ¿Escucháis a quizás. Lorena? Ahora mucho mejor, sí. Vale, Dice Pepe entonces que escucha ahora mejor. sí está mejor. Muchas gracias, Alfred, por llamarnos la atención, por así decirlo. Me acabo de dar cuenta ahora, porque estaba tan concentrada en lo que estaba diciendo que no estaba lógicamente leyendo el chat. Ujú. Pero si ahora me escucháis mejor, si no Bueno, lo podéis he subir escrito también un ahora, ¿eh? Lo poquito he el escrito ahora, de todas volumen. maneras. Vale, bueno, Sí. he subido un poquito el volumen. Espero, en caso de que me oigáis muy, muy alto o que no me escuchéis bien, por favor, me volvéis a avisar, me volvéis a A parar. escribir, sí, por favor. Por favor, vale, muchas gracias. Bueno, pues lo que estaba comentando antes es que si nos fijamos un poquito en este desarrollo, por así decirlo, que ha habido a lo largo de las décadas de esta clasificación de los referentes culturales, es que encontramos, llamémoslo realias, llamémoslo referentes culturales, llamémoslo palabras culturales como lo han llamado también Ida, por ejemplo. Lo que aquí nos llama la atención es que nos encontramos prácticamente en todos que utilizan o que meten como clasificación, como fuente de clasificación la geografía, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el medio natural, con el entorno, con la ecología, lo llaman IDA, Black y Florín lo llaman realias geográficos, pero esa etnografía y esa geografía, así como también la cultura social, es decir, esos valores, las creencias, esa identidad, etcétera, pues todo eso ha sido clasificado como componente de los referentes culturales, lo cual, lógicamente, pues es también muy importante porque son aspectos que no solamente aparecen muchas veces y que a veces se ven más bien o se tratan como problemas en la traducción y no como una clasificación de los referentes culturales para después poder utilizar, lógicamente, la técnica de traducción correcta, ¿no? Por así decirlo. Y además que en este caso, bueno, pues son
por así decirlo, esta clasificación van a ser, o estos referentes, sobre todo los geográficos, los naturales, etcétera, van a ser con los que hoy vamos a trabajar con los ejemplos que yo os he puesto, ¿no? Entonces, pues es importante tener en cuenta. Perdonad que ahora no sé lo que pasa, que no me cambia hacia atrás. Antes me había confundido de folios, había puesto un folio que no era. Bueno, pues para poder, como habíamos visto antes, como decía antes, traducir estos referentes culturales, es lógicamente imprescindible conocer bien, como ya hemos visto y os he comentado en varias ocasiones, no solamente la cultura de origen, sino también la cultura de destino, ¿no? Es decir, el traductor, al encontrar un referente cultural en el texto, pues algunas veces, o la mayoría de las veces, se plantea preguntas, ¿no? Como existe en la lengua meta una palabra o un enunciado con el que poder expresar lo mismo. Se conoce el tema, conocemos el tema, el contexto, el lugar, la persona, en la cultura de destino, cuál es la mejor estrategia también de traducción a emplear, por ejemplo, deberíamos usar la omisión o un equivalente funcional, la modulación, etcétera. Ahora vamos a centrarnos también en esas estrategias de traducción. O se puede recurrir, por ejemplo, a un préstamo, ¿no? Sin correr el riesgo de provocar malentendidos, ¿no? Por tanto, no cabe duda que la tarea del traductor es más fácil cuando las culturas de origen y meta son más cercanas entre ellas y los receptores tienen conocimientos, lógicamente, de la cultura y de la lengua del texto a traducir. Hurtado Albir, por ejemplo, nos habla de la traducción de culturemas como una perspectiva funcional y dinámica, y que hay que tener en consideración varios tipos de factores, como la relación, por ejemplo, entre las dos culturas y su grado también de acercamiento, ¿no? El género textual también, en el que se inserta ese texto que vamos a traducir, la función del culturema en el texto original, la naturaleza de este, las características del destinatario y, lógicamente, también pues, la finalidad de la traducción, ¿no? Hurtado Albir añade que no solamente existen soluciones unívocas ni técnicas características para la traducción de los culturemas o de referentes culturales, sino una multiplicidad, por así decirlo, un purpurrí de soluciones y de técnicas en función del contacto entre las dos culturas, del género textual con el que estemos trabajando, de la finalidad de la traducción, etc. Por lo tanto, repito, la traducción de referentes culturales o de culturemas es o debería ser siempre completamente funcional y dinámica. Es decir, es algo que se lleva a cabo, es un proceso y que pues tenemos que paso a paso, según estemos en la traducción, ir mirando, ir analizando y también, bueno, pues para poder tomar la decisión de la técnica de traducción correcta, ¿no? Eso es algo que también, en lo que yo hago mucho hincapié en mis clases. La traducción, por lo tanto, es un ejercicio que implica, como bien hemos dicho, un acercamiento entre dos culturas, ¿no? Por parte del traductor. Es el traductor el que hace un acercamiento entre dos culturas, entre las dos lenguas. Y al traducir un texto, pues el traductor se propone acercar los referentes culturales de origen a los de la cultura de llegada para facilitar así la comprensión del texto, manteniendo por un lado la fluidez, ¿no? de la lectura de la lengua meta y conservando también por otra parte, lógicamente, los rasgos propios de la obra original. Y existen pues, múltiples formas de llevar a cabo esta tarea, ¿no? Pero la mayoría de las traducciones pues, tienden a posicionarse o más bien cerca de la cultura receptora o bien alejada de la cultura meta y en proximidad al texto original. O lo que es lo mismo, optan por la llamada familiarización o domesticación o por la extranjerización o exotización. El traductólogo Benuti fue uno de los primeros teóricos en definir esta teoría, ¿no? En uno de sus libros pues, fue donde plasmó por primera vez estos términos, los términos de domesticación y de extranjerización o exotización, como estrategias translativas opuestas, si bien ya habían sido abordadas previamente por otros autores
bajo denominaciones similares parecidas, ¿no? Entonces, esta propuesta de Benuti partía del concepto de la invisibilidad del traductor, es decir, el encubrimiento de la intervención, por así decirlo, del traductor, que hace que los lectores se forjen la ilusión de que están leyendo la obra original y no una traducción, que es como debería ser en realidad toda traducción. Es decir, siempre deberíamos darle al lector esa, por así decirlo, ilusión de que está delante de un texto original y nunca de una traducción, ¿no? Benuti consideraba, por ejemplo, también que esta era una práctica negativa directamente relacionada con la estrategia de la domesticación, mediante la cual pues, se reduce todo tipo de elemento extranjero al incorporar términos, expresiones y estructuras gramaticales habituales en la lengua meta para provocar que el lector o para provocar en el lector una sensación de transparencia y de fluidez, por así decirlo. En cambio, pues la extranjerización, decía Benuti, ayuda a promover la diversidad cultural y supone un reto a los valores estéticos de la cultura. Al conservar la sintaxis y la semántica propias de la lengua origen, pues surgen lógicamente traducciones más abruptas, menos fluidas, pero más fieles y más auténticas. Además, yo creo que el peligro de la domesticación, por así decirlo, radica también en las altas probabilidades de que el traductor acabe alterando también un poco el sentido o ese mensaje que una vez que se ha ido modificando libremente o ha ido modificando libremente el texto, es más fácil también caer en esa exageración, ¿no? En una quizás a veces omisión de detalles importantes para la traducción, así como una transformación también de los pequeños matices que nos encontramos a veces en los textos a traducir, incluso todo eso que va, por así decirlo, entre líneas, ¿no? Sin embargo, ambas estrategias bueno, pues son válidas y pueden combinarse incluso también en una sola traducción, es decir, la exotización y también la domesticación. Si bien digo que bueno, yo no suelo optar por mezclarlas, pero hay veces que es posible hacerlo, ¿no? Siempre hay que tener un poco en cuenta a la hora de realizar las traducciones. A mí me gusta seguir también un hilo rojo para que luego el lector a la hora de leer esas traducciones pues no se sienta un poco perdido. Es decir, esa estructura textual, a veces también una estructura sintáctica, que como luego vamos a ver en los ejemplos, se va quizás por así decirlo, reproduciendo, ¿no? O va apareciendo varias veces a lo largo del texto, pues se debería también mantener en la traducción. Yo creo que es muy importante para que, como bien digo, pues no se pierda ese hilo rojo y para que esa estructura también que nos ha querido dar el propio autor se mantenga también en el texto meta, ¿no? En el texto que vamos a traducir. Bueno, vamos a pasar a hablar de las técnicas de traducción. Voy a explicarlas un poquito por encima y aquí he puesto las técnicas de traducción de Hurtado Albir en su libro del 2001, en el que defiende las técnicas de traducción como un procedimiento generalmente verbal, visible también en el resultado de la traducción, que se utiliza para conseguir una equivalencia traductora. Una equivalencia entre las técnicas de traducción que proponen Albir y Molina están, pues, utilizamos o está presente la adaptación, por ejemplo, cuando reemplazamos y vamos a ir viendo algunas, pero vamos, la mayoría de ellas ya las conocéis, pero nos encontramos, por ejemplo, con la adaptación cuando reemplazamos un elemento cultural por otro de la cultura meta. La ampliación lingüística, por ejemplo, que es cuando se añaden elementos lingüísticos que no están en el texto de partida, la amplificación cuando se introducen precisiones no formuladas, por ejemplo, en el texto original, como notas de traductor o notas a pie de página o paráfrasis, el calco, que es cuando traducimos literalmente una palabra o un término. En la compensación, en otro lugar del texto, tenemos cuando en un lugar del texto traducido o introducimos un elemento de información que no está en el texto original. En la comprensión lingüística se sintetizan elementos lingüísticos, por ejemplo. En la creación discursiva, pues establecemos o se establece una equivalencia imprevisible fuera de contexto. La descripción
como técnica de traducción reemplaza un término por su descripción equivalente. En la elisión, por ejemplo, pues no se formulan elementos de información presentes en el texto original. El equivalente acuñado es cuando utilizamos un término o una expresión que ha sido ya reconocido por un diccionario, como por ejemplo la RAE como equivalente. En la generalización utilizamos un término más general o más neutro, etcétera, etcétera, etcétera. Estas técnicas de traducción no las voy a seguir explicando porque son conocidas no solamente por todos los traductores, sino también por los estudiantes de traducción, es decir, tanto mis alumnos como me imagino también los tuyos. Elena, pues me imagino que en más de una ocasión han tenido ya oportunidad de ver, ¿no? Todo este tipo de técnicas de traducción, incluso hayan tenido también la Así es. oportunidad exactamente de ponerlas en práctica en algunos trabajos. Por lo tanto, tampoco me voy aquí a explayar, por así decirlo, explicando cada una de las técnicas. Me gustaría más después verlo en la práctica y a ver qué tipo de técnicas hemos aplicado o han aplicado mis estudiantes a la hora de realizar las traducciones que han realizado. Bueno, pero no solamente estas categorías que hemos visto aquí o estas técnicas de traducción son las únicas categorías utilizadas o que deberíamos utilizar en la traducción o cuando hacemos una traducción, ya que no se nos debe olvidar que en la traducción, como proceso productivo también de redacción textual, pues entran igualmente en juego las normas de la textualidad, por ejemplo, como las que nos presentan Beaugrand y Dressler, y que serían, entre otras, la cohesión, la coherencia, en fin, no hace falta que explique cuáles son todas estas técnicas textuales y las normas textuales, porque me imagino que también las habréis estudiado en alguna u otra clase, en algún otro curso del estudio universitario, ¿no? Igualmente también las categorías extratextuales, no solamente las textuales, sino también las categorías extratextuales son muy importantes, hay que tener en cuenta, y las procesuales como puede ser también pues, el método y la estrategia que puedan llegar a utilizar los traductores a la hora de realizar una traducción, ¿vale? Por lo tanto, no solamente estas técnicas de traducción son importantes y hay que tenerlas en cuenta cuando vamos a realizar una traducción y nos encontramos con los culturemas o con los referentes textuales, sino que también no se nos debe olvidar que el texto siempre sucede o siempre aparece en un contexto comunicativo, ¿no? Es decir, un texto sin un contexto comunicativo, sin un... Sí, sin ese contexto comunicativo, sin una finalidad comunicativa en sí no existe. Por lo tanto, de nada nos serviría en una traducción centrarnos sola y exclusivamente en las técnicas de traducción si después se nos olvida que también hay otros muchos componentes que a la hora de redactar un texto, que es lo que tenemos que hacer cuando traducimos también, redactar después ese texto final, no los tenemos en cuenta o no las aplicamos. Por lo tanto, esto también es algo muy importante. Bueno, pues me gustaría pasar un poquito ya aquí sí a la práctica y comenzar quizás con cómo presenta o cómo se presenta Austria en el exterior. En la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, España presenta a Austria con sus características generales, ¿no? Como lo veis aquí en esta imagen, es decir, desde el punto de vista de la política, la geografía, la religión, el desarrollo económico, la estructura nacional, etcétera, etcétera, ¿no? En ningún momento en la página del Ministerio se hace referencia, sí, se hace referencia a la cultura, sino que se presenta al país como un país más con el que España pues, tiene relaciones bilaterales, cooperaciones económicas y cooperaciones de desarrollo. En el otro lado tenéis, o al otro lado tenéis la página de Wikipedia, donde no solo se nos explica la historia del país, sino también se hace referencia aquí sí ya a las costumbres, a las tradiciones, a la gastronomía, la música, etc. Esto, pues lógicamente no es o no solamente esto es la imagen que se ve desde fuera, no es lo primero quizás que nos viene a la mente cuando pensamos en este país,
cuando explicamos las características, ¿no?, a una persona que no conoce Austria y lo quiere visitar, y ni mucho menos es la imagen que Austria misma quiere mostrar hacia afuera, ¿no?, o sea, de puertas afuera, lo cual, pues lógicamente, dista mucho también de la realidad de los turistas o de las personas no conocedoras de la cultura del país en cuestión, ¿no? Pero ¿es esto lo que realmente, que es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Es esto lo que realmente se entiende, lo que nosotros entendemos por la cultura austriaca? ¿O cómo lo ven los otros? Y sobre todo también cómo lo ven también los austriacos mismos, ¿no? Es decir, hay que tener también en cuenta no solamente esa imagen que se tiene en el interior, es decir, los ciudadanos de un mismo país o incluso de una misma región, sino también esa imagen que se quiere exportar, que se quiere mostrar hacia el exterior, ¿no? Aquí, bueno, pues es, como os decía, una imagen bastante neutral de lo que son las características típicas, ¿no?, del país, sin hacer mucha referencia a la cultura, ¿no? Como decía antes, aquí en la parte esta de Wikipedia, pues ya vemos por primera vez que sí que se hace un poquito referencia a lo que puede ser la música, la gastronomía, ciertas costumbres, fiestas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, así que ya vamos viendo que poco a poco nos acercamos a lo que quizás puede ser esa cultura austríaca que se quiere presentar hacia afuera. En la página, por ejemplo, de Austria Info, o sea, www.austriainfo.at, o sea, .at, esta página nos da una imagen de un país, como veis aquí en estas preciosas fotos, de un país cargado de clichés, ¿no?, de tópicos, de estereotipos, como podemos ver, pues eso, en estas fotografías que tenéis aquí tan bonitas, ¿no? Principalmente, pues se muestran imágenes de montañas, de lagos, el esquí, lógicamente no debe faltar, los palacios imperiales, etcétera, ¿no? Todas ellas, pues siempre con personas llenas de plenitud, dichosas de la vida, que disfrutan de lo que el país les ofrece, ¿no? En general, casi todas pues suelen ser siempre jóvenes, personas atractivas, familias con niños pequeños, siempre todos están sonriendo, siempre brilla el sol, hace buen tiempo. En pocas situaciones nos encontramos con personas mayores, con familias con adolescentes, por ejemplo, con personas no interesadas por el deporte o no interesadas en la naturaleza. También nos encontramos muchas veces con parejas de gente deportista, gente en forma, que disfruta de la vida sin preocupaciones y como si no hubiese mañana, ¿no? Si nos fijamos en estos estereotipos, pues caemos también en la cuenta de que a todas estas personas les gusta la vida en común, es decir, nunca sale ninguna o pocas veces sale una persona sola, suelen aparecer en grupos, todos son realmente, o parece que son adinerados, que tienen suficiente poder adquisitivo, ¿no?, un trabajo que les brinda la oportunidad no solamente de poder tener cierto poder adquisitivo, sino también de poder disfrutar del suficiente tiempo para dedicarlo eso, ¿no?, al disfrute. A las familias con adolescentes, a los jubilados, a los no interesados en el deporte, en el esquí, a los que no les gusta nadar en los lagos, ni hacer senderismo o visitar los palacios de Sisi Emperatriz, pues a esas personas no van dirigidas estos anuncios turísticos. Esa no es la imagen que se quiere presentar en el exterior, ¿no? Lo que se quiere presentar en el exterior es precisamente lo que estamos viendo en estas fotos, ¿no? Pero la pregunta no es solo si o hasta qué punto estos clichés, como todo cliché, lógicamente, tienen que ver con la realidad o no, sino más bien cómo podemos nosotros como traductores transferir esta imagen, estos sentimientos, esto que estas imágenes pues despiertan, esos sentimientos que despiertan nosotros en estas imágenes cuando las vemos, cómo podemos transmitir o transferir esto a la otra lengua, a la lengua meta y a la cultura meta. Y eso realmente es lo importante. Es decir, en realidad nuestra función como traductores tampoco, es decir, sí que analizamos y tenemos que analizarlo, pero nuestra función como traductores no es pensar ahora si estos clichés son los auténticos o no son los auténticos, si esta es la imagen que se quiere dar de puertas afuera o no, sino que en realidad nosotros tenemos que centrarnos en estos referentes culturales y bueno, pues saber también clasificarlos, como bien decía antes, y para después, lógicamente, poder pasar también a analizar y después a decidirnos, ¿no?, por una técnica de traducción para poder realizar la traducción pues, de la manera más coherente y más profesional posible.
Aquí tenemos unas fotos muy bonitas, unas pancartas, unos pósteres muy bonitos, y aparecieron en el periódico austriaco Der Standard, que publicó en el año 2018 un reportaje con el título Austria, un país de clichés. Y aquí, pues eso, como bien decía, os encontráis con pósteres, imágenes, carteles turísticos que desde los años 30 más o menos hasta bien entrados los años 60 nos presentan también una imagen, como bien habíamos visto antes, de un país, pues eso, ¿no? Idílico, lleno de montañas, de lagos, de ríos, de tradiciones también, tradiciones, costumbres, buen tiempo, tanto en invierno como en verano, con todo tipo de posibilidades, ¿no? Llama la atención que se hace sobre todo pues, especial hincapié en el deporte nacional, en el esquí, así como pues eso, ¿no? En la naturaleza, en las montañas y en el paisaje. Será ya más tarde, en los años 80 y 90 del siglo pasado, cuando se empezará a mostrar el país desde su vertiente más cultural, musical y gastronómica, ¿no? Es decir, al principio en los años 30, 40, 50, 60, incluso quizás también un poquito en los 70, se presenta más bien Austria desde esa vertiente de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza, del deporte, de país centroeuropeo que nos ofrece todo lo que bueno, nos puede ofrecer una región, un país, una nación que está rodeada de montañas, de lagos, de ríos y que, bueno, pues por lo tanto nos puede ofrecer muchas cosas que quizás en otros países de Europa no encontramos, ¿no? Y bueno, pues como bien vemos aquí, Austria lo que quiere es sorprender al viajero con una escena cultural, sobre todo, como bien decía, a partir de los 80, 90, con una escena cultural que ya supera, ¿no? A esos paisajes bucólicos que habíamos estado viendo en todas estas imágenes que tenéis ahí. Y bueno, y dándole sobre todo importancia al deporte nacional, ¿no? Al esquí. En el país, pues el viajero puede disfrutar del arte, así como de la cultura, de la gastronomía, de la música, en un lugar que brilla sobre todo por su prominente, ¿no? y fantástico pasado histórico como epicentro de poder durante el periodo, ¿no? Ese periodo hegemónico del extinto imperio austrohúngaro, ¿no? En realidad lo que se intenta aquí es cautivar al viajero con un país de hadas y duendes en el que el tiempo pues, parece haberse detenido y en el que uno puede gozar de un éxtasis, por así decirlo, para los 5 sentidos, ¿no? Es decir, la música para el oído, la gastronomía para el gusto, etcétera, etcétera, ¿no? La naturaleza para el olfato, o sea que nos lo presenta como un destino muy romántico en el que nos podemos encontrar pues, un éxtasis de sensaciones para los 5 sentidos, ¿no? La tradición musical, que sabemos que existe en el país, la alta gastronomía, lógicamente la calidad de las pistas alpinas, la variedad de los paisajes, desde paisajes más áridos, más secos, como se los podemos encontrar, pero también muy importantes desde el punto de vista de la vinicultura, que nos podemos encontrar, por ejemplo, en la región de Burgenland, hasta pues, lagos en la región de Salzkammergut y bueno, pues las montañas, las pistas de esquí, etcétera, etcétera, que nos podemos encontrar prácticamente en todas las provincias, prácticamente en todas, no en todas, en todas las provincias o regiones de Austria, ¿no? La gastronomía, la cultura, por ejemplo, se centran más en la capital, en Viena, pero también en otras ciudades como Salzburgo, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta variedad de paisajes y de lugares en los que se puede descansar, en los que se puede hacer deporte de montaña, la gran variedad de musicales, óperas, teatros, pues hace que nos sintamos también como turista o como personas simplemente atraídos, ¿no? a vivir y a querer experimentar estas prometidas experiencias románticas, ¿no? y de ensueño que se nos quieren presentar o que se quieren presentar hacia afuera. Por lo tanto, aquí vemos ya que a principios del siglo pasado ya pues eso, ¿no? La imagen que se quería transportar, por así decirlo, hacia afuera ya era ese Austria paisajístico, ese Austria deportista, y que fue ya más tarde cuando se empezó a hacer un poco más hincapié en lo que era la cultura, ¿no? Por así decirlo. Es decir, no solamente la naturaleza, sino también la cultura.
Si nos fijamos en los blogs de viajes, por ejemplo, que nos encontramos en Internet, pues la mayoría de ellos, o incluso de experiencias contadas por otros viajeros en Internet, ¿no? Y curiosos de la naturaleza y de la cultura, pues en la mayoría nos damos cuenta de que se reduce la magia del país a 10 o 15 lugares que uno no debe perderse, ¿no? Esto se ha puesto muy, muy de moda. Incluso se publica, ¿no? Hoy en día libros, ¿no? Los 10 o 15 lugares o los 20 lugares o los 50 lugares que no debes perderte si vienes a Austria, si vienes, incluso los hay ya de todo el mundo, ¿no? O sea, se ha puesto muy de moda el hacer un poco este turismo reducido con los típicos highlights, ¿no? Es decir, presentar en 10 o 5 tópicos lo que se supone que es lo más importante de un país, de la cultura de un país, de una región, ¿no? Y estos 10 o 15 he estado aquí analizando varias páginas web, blogs y etcétera en Internet, y me he dado cuenta de que bueno, pues se suelen reducir a unos 10, es decir, esta magia del país, ¿no? Se suelen reducir a 10 o 15 lugares que uno no debe perderse, que es lógicamente como que son Viena y sus palacios, Salzburgo como patrimonio de la UNESCO y como cuna de Mozart, el Salzkammergut, Hallstatt, el esquí, el Danubio y la Wachau como zona viniviticultora, la ópera de Viena, la Hochalpenstraße y el Großglockner, por ejemplo, como montaña más alta, como pico más alto en Austria, la espectacular abadía de Melk, Mauthausen, lógicamente también aparece Innsbruck, Graz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, como decía antes, si esto es o no lo que Austria quiere mostrar hacia afuera de sus fronteras, si estas son las imágenes, estas atracciones turísticas, estas traducciones y este vestigio cultural que es percibido desde fuera o no, es realmente lo que, o no es realmente lo que a nosotros, desde el punto de vista de la traducción, nos puede interesar, concernir o incluso repercutir, ¿no? En nuestro trabajo, como bien decía antes. Es decir, no nos vamos a plantear como traductores si estos clichés y estas imágenes que se muestran hacia afuera son las correctas, no son las correctas, en fin, hasta qué punto tiene que ver con la realidad o no, ¿no? Es decir, para el traductor como mediador cultural solo es importante qué hacer con los referentes culturales, cómo traducirlos y qué estrategia escoger para solventar los posibles problemas que nos puedan causar estos referentes culturales, ¿no? Y ya llegados a este punto, me gustaría, o más bien debo quizás desglosar un poco, hacer una distinción entre los referentes culturales que, como hemos visto antes, pues pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Desde lingüísticos a geográficos, etcétera, y los aspectos culturales que nos encontramos en textos a traducir, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, los ejemplos que yo voy a mostrar hoy y analizar a continuación, pues en estos ejemplos voy a centrarme, perdón, en textos relacionados con la cultura austriaca en el ámbito del turismo, porque como bien he dicho al comienzo de la presentación, lógicamente nos encontramos referentes culturales en todo tipo de textos, no solamente en los textos relacionados con el turismo, pero decidí centrarme en el ámbito del turismo, es decir, de la cultura austriaca, de los referentes culturales a través de la cultura austriaca en los textos del ámbito del turismo, porque claro, están llenos, lógicamente, de estos referentes culturales o culturemas, a pesar de las distintas tipologías que vayamos a ver. Algunos de ellos van a ser imágenes, otros simplemente son referentes culturales lingüísticos, otros van a ser referentes culturales geográficos, etcétera, ¿no? Y vamos a ver dónde nos topamos con referentes culturales para los que tenemos que también encontrar o para los que vamos a mirar a ver qué estrategia o qué técnica de traducción, mejor, perdón, no estrategia técnica de traducción va a ser la más apta según la finalidad del texto y según también el público al que va dirigido, ¿no? Que eso es lo que he dicho antes también, es decir, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces las técnicas de traducción no solamente las decidimos o tomamos la decisión de qué técnica de traducción aplicar por si existen o no esas palabras en la lengua meta,
que siempre se puede encontrar una solución a esto, sino también tenemos que tener muy en cuenta cuál es la finalidad del texto, esa finalidad comunicativa y sobre todo al público al que va dirigido, ¿no? Es lo que suelo yo también siempre decir en mis clases, el para qué y el para quién traducir. Bueno, pues aquí empezamos ya con nuestros primeros ejemplos y con las traducciones que han llevado a cabo mis alumnas de la Universidad de Viena, de la Facultad de Traducción e Interpretación, lógicamente, de la Universidad de Viena. Tanto la oficina de turismo austríaca de Austria Info, que ya he presentado antes, como también la oficina de turismo de Viena, nos ofrecen un sinfín de ejemplos textuales con los que hay o habría que lidiar en caso de tratarse de un encargo de traducción, en caso de que tuviésemos realmente que traducirlos, ¿no? La campaña publicitaria, como vemos aquí, Wien Jetzt oder Nie, nos brinda un sinfín de referentes culturales para los cuales pues, precisamos de conocimientos culturales, así como también de conocimientos de traducción. Ejemplos, como veis aquí, also in diesem Moment treffen sich Kultur, Genuss und Stimmung in einem Wienerhörigen und wo sind sie? O in diesem Moment spiegelt sich die Abendsonne in einem Glas Wiener Wein, leider nicht in ihren. Nos pone frente diferentes dificultades que tendríamos que abordar, ¿no? Por una parte, hay que analizar el texto en su contexto y dentro del marco en el que se encuentra, es decir, las imágenes, la función del texto, la comunicación, el público al que va dirigido, etcétera. Pero nos vemos también obligados a trabajar, nos vemos obligados a indagar, nos vemos obligados a analizar y a investigar antes de poder ponernos a pensar en cómo traducir ese contenido textual o en la o las técnicas de traducción a aplicar a la hora de ponernos a traducir. Hay muchas cosas que en estas dos imágenes, que en estos dos ejemplos nos llaman la atención y que necesitamos saber o averiguar o indagar antes de ponernos a traducir, como bien decía. Fijémonos un momentito en estos textos que tenemos aquí, y no solamente en los textos, sino también en las imágenes. Es lo que yo les suelo decir siempre también a mis estudiantes. Es decir, cuando os doy un texto o cuando yo les doy un texto a traducir, les pido que en un primer lugar, porque hay que realizar siempre un análisis, pero hay que realizar un análisis no solamente textual, sino hay que realizar un análisis completo. Es decir, primero lo que tenemos que hacer es fijarnos en todo eso que nos encontramos también a nuestro alrededor, porque son precisamente esas imágenes, los colores, si aparecen personas o no aparecen personas. En este caso, pues por ejemplo, como vemos los ejemplos aquí, la iluminación, es decir, todo ese tipo de aspectos, lógicamente, incitan, por así decirlo, en nosotros unos sentimientos que también tienen que ser transmitidos, que también tienen que ser traducidos a la otra lengua. Por lo tanto, no solamente nos centramos, no solamente deberíamos centrarnos en traducir lo que es el texto, ¿no? Porque si no, para eso tampoco necesitaríamos. Muchas veces se nos da, y precisamente esto es también algo en lo que hago hincapié en mis clases y siempre les digo a mis alumnos, cuando recibimos un encargo de traducción, perdón, cuando recibimos un encargo de traducción, tenemos que pedir también que no solamente se nos manden los textos. A veces se nos mandan los textos, ¿no? Como si fuese, yo les digo a mis alumnos, como si fuese una salchicha de arriba abajo en un documento Word, sin nada más, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos falta en ese momento es el contexto. Es decir, para yo poder traducir correctamente estos textos que tengo aquí, lógicamente tengo que saber primero dónde van a aparecer, ¿no? ¿Dónde van a aparecer? ¿Van a aparecer en una página web? ¿Van a aparecer en un folleto que los turistas van a encontrarse en la oficina de turismo en la ciudad que van a visitar? No sé, son pues, folletos que se van a repartir por la calle, o son simplemente fotos que nos vamos a encontrar en una página web, porque yo estoy creando, o sea, son ahora textos oficiales o no son textos oficiales, en fin, todo esto tiene mucho que ver, ¿no? Eso por una parte. Y segundo, a través de las fotografías, y no solamente a través del texto, que también, pero a través de las fotografías nos podemos centrar
en un contexto, es decir, nos podemos de repente, como por así decirlo, evadir de todo lo demás y meternos en el contexto en el que nos encontramos. Y aquí nos encontramos, lógicamente, en los dos casos, como bien se puede ver, en unos atardeceres. En unos atardeceres, en el uno tenemos aquí en unos viñedos, pero que está claramente visible que al fondo nos encontramos la ciudad de Viena, una de, no sé si es la única, perdonad porque igual me equivoco, pero creo haberlo leído en algún sitio, no sé si es en la página de Viena, pero creo haber leído en algún sitio que Viena es una de las pocas, o si no la única capital de país del mundo que tiene viñedos en la propia región de la ciudad. Es decir, no en la provincia, sino en la propia ciudad, en la misma ciudad. Por lo tanto, eso es algo con lo que también se hace mucha... por lo que también se trabaja mucho, ¿no?, en estos anuncios publicitarios, que se quiere presentar no solamente a través de los Heurigen, ¿no?, que después también habría que explicar, ¿no?, qué es todo eso de los Heurigen, cuál es la costumbre, etcétera. Eso ya nos lo encontraríamos aquí en este segundo texto, sino que se quiere presentar también a Viena como, no solamente como ciudad cultural, sino también como ciudad gastronómica, como ciudad que produce sus propios vinos, pero no solamente produce sus propios vinos porque compra o importa las uvas, sino porque esas uvas se producen también en la propia región de la ciudad, por así decirlo. Es decir, una característica, algo peculiar que no se encuentra en cualquier sitio, ¿no? Por lo tanto, esta imagen aquí de este atardecer delante de los viñedos es un lugar que existe, al que se puede ir, se puede pasear, hay Heurigen por ahí también, hay locales, por lo tanto no es nada, es algo real, auténticamente real, y con las vistas de la ciudad al fondo, ¿no? Es decir, el combinar un poquito esa... ¿cómo deciros? Esos atardeceres mágicos con la ciudad al fondo, con un, como bien dice aquí, ¿no?, con un vaso de vino vienés, pero vienés de verdad de Viena, con un vaso de vino vienés. Y luego, pues bueno, cuando se acabe el atardecer y cuando hayamos disfrutado de todo esto, poder ir a la ciudad que está ahí, ¿no?, que está, por así decirlo, a tiro de piedra, que está ahí mismo, y poder seguir disfrutando bueno, pues de todo lo que la ciudad nos puede ofrecer, ¿no? Tanto desde el punto de vista cultural como desde cualquier otro punto de vista. Por lo tanto, eso es algo que evoca, por lo menos en mí evoca, y que deberíamos, o que yo debería, si soy la traductora, también transmitir. Lo mismo nos encontramos con esta segunda imagen, en la que también al fondo, a través de estas hojas del árbol, nos encontramos con ese atardecer, también con viñedos al fondo, nos encontramos un grupo de personas que está disfrutando de la gastronomía, así como que también del vino, es decir, que están en un llamado Wienerheuerigen, ¿no? Y en un Wienerheuerigen, como todos sabemos, por lo menos los que conocemos la cultura austríaca o los austríacos mismos, pues es precisamente ahí donde no solamente se une la cultura, sino se une el placer, ese ambiente, ¿no? Es el disfrutar de la comida, de la bebida, el estar con los amigos, con la familia, lo que quizás podríamos comparar un poquito con lo que se supone que podría ser o que debería ser la dieta mediterránea, por ejemplo, ¿no?, que no solamente se centra en la alimentación, sino que se centra también en muchos aspectos sociales, ¿no?, como, pues eso, como la comida en familia, como la sobremesa, todas esas cosas, ¿no? Pues bueno, pues esos sentimientos también se ven reflejados aquí en esta imagen, ¿no? Por lo tanto, son dos imágenes muy parecidas, las dos tienen que ver con el vino, ¿no? Tienen que ver con el vino, porque en el Wienerheuerigen es precisamente lo que se vende, el vino nuevo de la cosecha. Y en esta otra imagen, pues lo que tenemos son los viñedos, ¿no? Y bueno, pues además no nos han puesto aquí una foto del amanecer, ni nos han puesto una foto del mediodía, sino que en las dos imágenes nos han querido presentar pues esos atardeceres con la ciudad de fondo, con el sol ocultándose tras el horizonte, etcétera. Es decir, ese sentimiento un poco, ¿no?, esa imagen de Viena romántica, etcétera, ¿no? Muy importante. Y que de alguna manera pues mis alumnas, al hacer la traducción, han sabido interpretar muy bien, porque no sé si os fijáis en las traducciones que ellas han hecho, en una de ellas han puesto qué pena que no sea la tuya, ¿no? Es decir, ahora mismo el sol de la tarde se refleja en una copa de vino vienés, qué pena que no sea la tuya, es decir, tu copa, ¿no? Es decir, qué pena que se refleje en muchas copas de vino, pero no en la tuya porque tú no estás aquí.
Y la otra traducción que han hecho mis alumnas es: ahora mismo la cultura, el placer y el ambiente se reúnen en un Hörigen Bienes, solamente faltas tú. Si os dais cuenta, en estas dos traducciones, lo que realmente, y que está además en el texto original, es decir, leider sind sie nicht dabei, nicht, oder was steht, leider nicht in ihren, y en la otra, y en el otro texto pone und wo sind sie, ¿no? Que están preguntando, por así decirlo, ¿dónde estás tú? ¿No? ¿Dónde estamos todos, pero solo tú faltas, ¿no? Y es precisamente ese sentimiento el que se quiere transmitir a través de estas imágenes, que no se podrían transmitir con otras imágenes completamente diferentes. Es decir, ese sentimiento de pena, ¿no? Fíjate, ¿no? Pues qué mala suerte porque estamos todos aquí y tú no estás, ¿no? Sobre todo en este grupo que nos encontramos aquí abajo en el Hörigen, un grupo de personas que se lo están pasando bien, ¿no? Y la pregunta es, und wo sind sie, ¿no? Interesante, y esto siempre lo comento también con mis alumnos, es precisamente la pregunta de a quién va dirigido o a quién van dirigidos estos textos, ¿no? No hace falta que comente que, porque se ve y porque se leen los textos, todos los que entiendan alemán, que me imagino que serán todos los presentes o prácticamente todos los presentes, nos damos cuenta de que en los dos textos se dirige o se dirigen al público, al lector de usted. Algo que, bueno, pues mis alumnas han sabido traducir correctamente en español no hubiese tenido sentido. Es decir, por una parte, porque nos encontramos en esta imagen de aquí gente joven, por lo tanto está claro que va dirigida a gente joven, pero no solamente a gente joven de 20 años, es decir, puede ser también una generación, o puede ir también incluso dirigida a mi generación, ¿no? Que, bueno, me sigo pensando que me sigo considerando joven, sigo pensando que por lo menos entro dentro de esa generación a la que van dirigidos estos alumnos, estos textos. Por lo tanto, claro está que en alemán están redactados en la tercera persona del singular, en usted, pero que en español eso no tendría sentido. Es decir, no es que no tuviese sentido, tendría sentido lógicamente desde el punto de vista gramatical, pero no tendría sentido desde el punto de vista sociolingüístico o pragmático, ¿no? Bueno, sobre todo sociolingüístico, por así decirlo. En el caso del Hörigen, ¿ya? En el Wiener Hörigen, en este caso, como es una campaña de la ciudad de Viena, ¿no? Que se titula, y aquí lo vemos todos, es decir, pone Viena grande, Wien jetzt oder nie, pues entonces mi alumna en la traducción ha optado por no utilizar el adjetivo en un Hörigen, perdón, por optar por el adjetivo el Hörigen Bienes. En este caso podría incluso quitarse, podría omitirse, porque como vemos, pues bueno, está claro que todos estos anuncios han sido redactados y que tienen o hacen referencia siempre a la ciudad de Viena. Pero bueno, está presente en el texto, por lo tanto lo hemos introducido también en la traducción. En este caso lo que tenemos aquí es un calco, es decir, hemos dejado la palabra Hörigen, ¿no? Hay muchas palabras y sobre todo desde el punto de vista de la gastronomía. El ámbito de la gastronomía es uno de los ámbitos más difíciles en la traducción, desde mi punto de vista, ¿no? He traducido muchos... he traducido muchas veces es decir, en el campo de la gastronomía, y para mí siempre ha sido uno de los más complicados. Porque, pues bueno, muchas veces por mucho que se quiera describir, por mucho que se quiera parafrasear, pues es muy complicado, ¿no? Realmente dar en el clavo, ¿no? Y desde el punto de vista de la gastronomía, pues nos encontramos lógicamente en la mayoría de los casos con platos típicos, especialidades que pues que son difíciles de parafrasear, difíciles de explicar, y que algunas incluso ya se conocen en otros países con su nombre propio original, ¿no? Como puede ser la tarta Sacher, o como puede ser el Apfelstrudel, o como puede ser en español la paella, por ejemplo, ¿no? La paella o la sangría, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí partimos de la base, o mi alumna a la hora de traducir el texto ha partido de la base que la palabra Hörigen también no se puede utilizar como nombre propio, y en fin, de todas formas la palabra Hörigen está también lógicamente se explica en todas las guías de viaje, ¿no?
Así que, bueno, pues aquí hemos analizado un poco los textos. Me ha parecido muy bien el que haya tendido por utilizar el tú y incluso me ha parecido bien, pero esto lo podríamos discutir. Creo que uno de mis alumnos, Alfred, ha hecho una pregunta, porque aquí en el texto pone und wo sind Sie, ¿no? Que es una pregunta bastante directa y mi alumna lo ha traducido como solo faltas tú. Podríamos después esto quizás compararlo o discutirlo cuando pasemos a las discusiones del foro. Podéis hacer preguntas a través del chat, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos otras traducciones de otros anuncios. En este caso tenemos un lago, ¿no? Donde pone pacta pare en, aquí sí, ¿no? Aquí se refiere se dirige al lector en segunda persona, pactut y pare en. Mi alumna lo ha traducido como prepara tu traje de baño, ¿no? Después aquí nos encontramos con dos paisajes de invierno, es decir, he querido comparar un poquito los típicos lagos en verano, ¿no? Esa parte de Austria donde también se puede ir también puede ir uno a realizar o hacer vacaciones, ¿no? Las típicas vacaciones de sol y playa, pero no playa de mar, sino playa de lago. Y después, pues algo con lo que también se hace mucha publicidad, que son esos ambientes nevados, las montañas de fondo, lógicamente, como antes os comentaba, siempre sol, ¿no? Nunca hace malo, nunca llueve, tampoco nieva nunca, está siempre nevado, pero nunca nieva. Etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues como decía antes, aquí otra vez un grupo que hace deporte y aquí tenemos pues la típica pareja que disfruta de, bueno, ¿no? Pues de poder salir de esa rutina diaria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, podemos seguir o podríamos seguir analizando los textos y el contenido, no solamente textual, sino todo lo que está detrás de los textos. Como bien decía, con la nieve se suelen utilizar más bien siempre, o en todas esas imágenes, fotografías en las que nos encontramos paisajes nevados, nos solemos encontrar siempre con sol y con mucha luz, mientras que en los lagos, en las fotos tomadas en primavera o en verano, muchas veces también nos encontramos las puestas de sol, es decir, los atardeceres. Por lo tanto, aquí vemos que bueno, hay un poco quizás una diferencia, ¿no? entre cómo se presenta, por así decirlo, el turismo en primavera y en verano y cómo se presenta el turismo en invierno, ¿no? Como bien decía, aquí nos encontramos otra vez con gente haciendo deporte. Una palabra muy interesante a la hora de traducir sería la llamada Winterliebe, ¿no? Que mi alumna ha traducido como la pasión por el invierno. Y aquí tenemos otra palabra también muy interesante, ¿no? Das Winterzauber, la magia del invierno. O sea, mientras que aquí tenemos un texto que dice Pacta ne pare ein, que es mucho más apelativo, ¿no? En estos otros dos textos e imágenes, incluso aquí del invierno, nos encontramos bueno, pues con unas asociaciones quizás un poco más románticas, ¿no? Por así decirlo, una visión más romantizada de lo que se supone que es el invierno, ¿no? Pero como bien habéis visto, tanto en las imágenes que os he presentado aquí como las que os he presentado también en las páginas anteriores, pues no solamente están los textos a traducir, sino que también nos encontramos un montón de eslóganes, ¿no? O de eslogans que hay que traducir cuando hacemos una traducción. Y eso muchas veces pues, nos da o nos produce dolores de cabeza porque bueno, pues, muchas veces no encontramos realmente, ¿no? Algo que desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista sociolingüístico, pues realmente concuerde, ¿no? O que podamos, por así decirlo, traspasar, transmitir, transportar de una cultura a otra, ¿no? Muy interesante es el Jetzt für immer. Esto es un eslogan y también, bueno, también el folleto informativo y turístico sobre Viena lo he tratado en varios seminarios, en varios talleres que he impartido en la Universidad de Las Palmas, en Gran Canaria, o en la Universidad de Granada.
y han salido cosas muy interesantes, ¿no? Porque por una parte nos damos cuenta que en todos los eslóganes vemos siempre representados los colores de la bandera austriaca, es decir, las letras siempre en rojo o normalmente en rojo, o si no nos encontramos pues eso, en un trasfondo blanco con las letras en rojo, nos encontramos la bandera al lado, por lo tanto los colores, esos colores, el rojo y el blanco, aparecen y están prácticamente presentes en la mayoría de los folletos publicitarios, ¿no? Eso es lo primero que llama la atención, por lo tanto no se nos debería olvidar que desde el punto de vista de la traducción y después la maquetación que vayamos a tener que hacer, posteriormente, lógicamente la tenemos que también adaptar, es decir, lo tenemos que dejar así, ¿no? Después, interesante, pues son diferentes, es decir, esto es lo que ha ido cambiando. En este caso os he puesto aquí un eslogan de Viena, los otros tres son los eslóganes que ha tenido o que tiene la Oficina de Turismo, la Agencia de Turismo Nacional de Austria, que han ido cambiando a lo largo de los años, desde Alta Graus Österreich Rhein, que me parece que fue el primero, creo que va así, Alta Graus Österreich Rhein, después vino el Ankommen und Aufleben y ahora creo que es Spüre das Leben. Quizás el Spüre das Leben es el más, por así decirlo, fácil desde el punto de vista de la traducción, porque bueno, pues podemos traducirlo y aquí vemos cómo también van cambiando las cosas, cómo pasamos de ese dirigirse al público siempre desde la tercera persona del singular con el usted a el Spüre das Leben, ¿no? Que aquí está claro que se dirige a la segunda persona, es decir, al tú, ¿no? Spüre tú das Leben. Como otros, por ejemplo, el Ankommen und Aufleben, infinitivos, ¿no? Alter Chaos, Österreich Rhein, ningún verbo, el jetzt und für immer, ningún verbo, es decir, cómo intenta también de alguna manera salir un poco, ¿no? de esos clichés también lingüísticos en los que se encuentra la propia lengua, ¿no? La propia lengua y la propia cultura del país, es el dirigirse siempre de usted a las otras personas que no se conocen. Es decir, eso también está cambiando, sobre todo entre la gente joven. Por tanto, este Spüre das Leben, a mí me gustan generalmente en los eslóganes, me gustan bastante los imperativos, porque son muy motivadores, sobre todo desde el punto de vista lingüístico y en español. Un imperativo en alemán tiene una fuerza mucho más de mandato que lo que puede tener un imperativo en español. Nosotros en español, por así decirlo, utilizamos continuamente los imperativos para todo, ¿no? Es decir, estamos dando órdenes a todo el mundo, estamos dando órdenes y consejos a todo el mundo con los imperativos, sin realmente desde el punto de vista sociolingüístico querer obligar a nadie a hacer nada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí esto se deja transportar muy bien de la cultura austríaca, o sea, de la lengua austríaca al español, ya que los imperativos en España pues no causan quizás esa mala... no nos llevan a malas interpretaciones, ¿no? Cuando utilizamos un imperativo. Entonces, el Spüre das Leben creo que se podría traducir bastante bien. Aquí tendríamos que hablar, pensar, a ver si queremos utilizar la palabra sentir, siente la vida, o incluso quizás si no podríamos cambiar la vive la vida, ¿no? Que en español quizás puede tener otro significado diferente porque nos hace alusión a ciertas cosas que ya conocemos, ¿no? Como ciertas canciones, por ejemplo, poesías, textos. Esto es lo que me viene ahora mismo a mente, ¿no? El otro, Ankommen und Aufleben, la palabra Ankommen, es decir, el llegar a un sitio, me parece que es algo relativamente fácil desde el punto de vista de la traducción. Lo que ya es más complicado es, por una parte, el Aufleben, y lo que ya es más complicado aún, vamos, complicado, hablo de complicación y de problemas sin que en realidad lo sean, porque para todo existe siempre o debe existir una solución. Es la combinación, ¿no? El Ankommen und Aufleben. Es decir, ¿cómo lo traduzco yo para que ese Aufleben sea un Aufleben de verdad y tenga realmente que ver con ese el llegar a un sitio, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que se nos quiere transmitir con esto? Es decir, ¿qué sentimiento se nos quiere transmitir con este llegar a un sitio y qué sucede cuando vamos de vacaciones a un sitio? ¿Qué sentimos cuando llegamos de vacaciones a un sitio, ¿no? O sea, llegamos y en ese momento es como que se nos cayesen de repente pues todos los problemas, todo eso que nos ha ido acompañando, ¿no? Ese saco de patatas que nos ha ido acompañando, de repente se nos cae, ¿no? Llegamos,
respiramos profundamente y de repente vemos la belleza del lugar, la belleza del sitio, ¿no? Y pensamos que tenemos pues X días por delante para poder disfrutar, ¿no? Ese Aufleben, ese volver a despertar, ese volver a, ¿no? A redescubrir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí esto también tiene mucho potencial desde el punto de vista de la traducción. Un poquito más complicado me resulta quizás el eslogan, pero complicado porque sería, sí, no sé, me costaría quizás más, ¿no? De meterlo como un eslogan, algo corto, conciso y concreto, como puede ser el Alltag raus Österreich rein, ¿no? Que en alemán pues tiene su sentido, ¿no? Ese raus, rein, rein, raus. Palabras que se utilizan mucho, que tienen también su contexto sociolingüístico, que se utilizan también muchas veces desde el punto de vista coloquial, ¿no? Por lo tanto, aquí he utilizado ese raus, rein, rein, raus con el Alltag, ¿no? Con la rutina diaria y con Austria, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? O salimos de esa rutina diaria para entrar en Austria, ¿no? Para entrar en Austria y al entrar ahí y salir de la rutina, pues lógicamente eso despierta en nosotros otra vez, como he hecho antes referencia, a esos sentimientos positivos, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, aquí vemos qué es lo que quiere evocar esta agencia de turismo austriaca con estos eslóganes, ¿no? Sin embargo, aquí, la Oficina de Turismo de Viena hace ahora mismo sus campañas de publicidad con Wien jetzt für immer. Y como os decía antes, esto fue uno de los temas o uno de los folletos turísticos que estuve trabajando en varios talleres en otras universidades españolas. Y fue muy interesante porque aquí nos dimos cuenta de muchas cosas. Primero, de el por qué en el medio hay un punto, un guión, aquí un rombo. ¿Por qué han suprimido el nexo o la conjunción? ¿Por qué no dicen jetzt und für immer? ¿Qué hacer con esa conjunción omitida? ¿Ponerla o no ponerla? Y sobre todo nos hemos dado cuenta o nos dimos cuenta en estos talleres, analizándolo con los alumnos, de la importancia de la traducción de esa preposición, la preposición für. Y sobre todo für desde el punto de vista de ese für immer, ¿no? Está claro que en alemán se dice für immer y está clara también cuál es la traducción de ese für immer en español, ¿no? Es ese para siempre, ¿no? O sea, für immer significa en español para siempre, desde el punto de vista gramatical. Ahora bien, aquí lógicamente yo he quitado la imagen, la foto que había en este folleto de Viena, en el que aparecía este Wien jetzt und für immer, pero lo he quitado porque quería centrarme en los eslóganes, pero os voy a comentar un poquito qué es lo que aparecía en esa foto para que os hagáis un poquito a la idea de por qué digo que esa preposición es difícil de traducir. En este folleto nos encontramos con una imagen de una pareja de chicos jóvenes, bastante jóvenes, yo diría que menos de 30 años. Se encuentran a las orillas del Danubio, del canal del Danubio, si no recuerdo mal, creo que con la Urania, con el edificio de la Urania en Viena de fondo y con una puesta de sol. Y están, creo que también, si no recuerdo mal, con una copa de vino en la mano, o sea, como haciendo un picnic ahí en el canal del Danubio, con la puesta de sol y, bueno, donde están disfrutando también de las vistas, ¿no? de monumentos de la ciudad, ¿no? Y están disfrutando, están en un ambiente romántico, una pareja, un típico cliché de una pareja joven que ha ido a Viena en plan viaje romántico y está disfrutando de una puesta de sol con un vasito de vino o de champán o de lo que sea. Y bueno, pues están ahí tumbados en la hierba, en el césped, medio abrazados, disfrutando, ¿no? Disfrutando de este momento romántico. A mí personalmente, pero claro, yo soy también un poco exagerada también a la hora de analizar no solamente los textos, sino todo lo extratextual cuando realizo un encargo de traducción. Y a mí esta imagen
con este eslogan, ¿no? Wien jetzt für immer, me recordó a los cuentos de hadas que me leía mi madre o mi padre cuando era niña, ¿no? Esos cuentos que acaban siempre, ¿no? Pues y fueron felices y comieron perdices, ¿no? Y si no te dieron es porque no quisieron, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Esos típicos cuentos, ¿no? En los que siempre hay un final feliz, siempre hay una chica y un chico, ¿no? Una princesa y el príncipe que la salva y que le da ese beso final y se enamoran y todo es como, ¿no? Y felices y contentos. Y precisamente por eso, a mí es lo que me llamó la atención a la hora de traducir este Für immer, en este para siempre, porque yo dije precisamente en esos cuentos y en esa forma de expresar esas situaciones románticas, sobre todo en una lengua quizás un poquito más antigua, menos actual, menos moderna, se utiliza siempre ese por siempre jamás, ¿no? Y nos querremos por siempre jamás y todo siempre por siempre jamás. Y a mí precisamente este Jetzt für immer, nicht Jetzt und für immer, sino Jetzt für immer, es precisamente lo que evoca en mí, ¿no? Y con esa imagen, esa fotografía de esas dos personas, de esa pareja, con el atardecer, la puesta de sol, todo tan romántico, tan bonito, todo tan idílico, ¿no? Y es por eso por lo que yo comenté con mis alumnos hasta qué punto pues, sería posible aquí traducir ese für immer, no con para siempre, sino por siempre, ¿no? Esto también sería algo que podríamos quizás tratar. Podríais escribir si tenéis preguntas al respecto en el chat, porque nos quedan un par de textos más para analizar antes de que podamos pasar a las preguntas. Y creo que ya me estoy empezando a pasar un poquito del tiempo, Elena, pero por No, eso voy bueno, son las 7, aún si tienes un Sí, un pelín tardo, ¿eh? O sea, par de 10 textos, minutos así parte de tardo. práctica también, Sí, creo que tenemos tiempo. vale, de acuerdo. No, bueno, si Am, quieres, en fin, no, pero, podemos estar 10 minutitos más y luego ya comenzar con las preguntas. vale, sí, porque me En gustaría principio dejarlo un solo poquito tenemos ahí. Sí, una. dime, dime. Vale, Sí, no, bueno. te quería decir que tenemos, en principio, una, antes he comentado por el chat que los asistentes pueden ir escribiendo todas aquellos comentarios que quieran hacer, preguntas, y que se responderán al final. Y Y como bueno, te... y yo espero que mis alumnos que están presentes hoy hagan bien de preguntas para que después les pueda poner el plus que se merecen en Sí. en la nota del curso. No era broma. Vale, pues en ese Entonces, sí, caso que lo vayan escribiendo, de acuerdo, vale, también para un poquito calcular el tiempo. No sé si quieres continuar con esto, si sí, son solo dos textos, yo creo que vale. podemos De terminarlo sin acuerdo. problema. Bueno, pues Vale. entonces os dejo, como os decía yo, un poquito medio colgando con un interrogante, el qué haríais vosotros, cómo traduciríais ese Jetzt für immer, etcétera, y también los demás eslogans. Am, También este Bin Jetzt für immer, perdón, Jetzt für immer, hizo una campaña con muchas... mira, aquí está, precisamente es esta la imagen que yo os decía, ¿no? La que acompaña con este Bin Jetzt für immer. Aquí veis a la pareja de enamorados creo yo, que son, por lo menos yo lo interpreto así, con el atardecer, el sol reflejado en el Danubio, ¿no? Disfrutando, en fin, todo totalmente romántico e idílico. Nos encontramos con otros textos acompañados siempre de una imagen. Uno de ellos dice Wien bei Nacht sehen, ¿no? Mit geschlossenen Augen. ¿No? Y el otro es In Wien leben auch wenn man woanders wohnt. ¿No? Por lo tanto, tenemos aquí en los dos casos un poco un juego de palabras que también hace lógicamente referencia a la imagen. Por lo tanto, vuelvo a hacer otra vez hincapié en lo que decía antes, que es importantísimo no solamente centrarse en el texto, sino también analizar todo lo demás, ¿no? Es decir, en qué contexto nos encontramos cuando leemos este Wien bei Nacht sehen mit geschlossenen Augen y vemos esta imagen otra vez de dos jóvenes enamorados o que sean enamorados, se han encontrado, sean, yo qué sé, en esta noche vienesa, ¿no? Después de pasar una noche una noche de encanto vienesa en el centro de la ciudad, en los bares, en los clubs, en los pubs de la ciudad, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, pues a él no le vemos la cara, pero a ella le vemos esta cara, ¿no? De satisfacción, de alegría, de enamoramiento, de estar gozando del momento. Y bueno, pues como todos sabemos, una de las de las mejores maneras que tiene el cuerpo humano para disfrutar de algo es cerrar los ojos, ¿no? A no ser que tengamos que ver algo, lógicamente. O sea, muchas veces cuando escuchamos música, para concentrarnos más, para disfrutar más intensamente, cerramos los ojos. Cuando besamos a alguien, cerramos los ojos. Cuando abrazamos a alguien, también cerramos a veces los ojos. En fin, hay muchas situaciones en las que para poder disfrutar más del momento estamos acostumbrados a cerrar los ojos, ¿no? Por lo tanto, pues precisamente aquí lo que nos quieren mostrar con esto, pues es eso, ¿no? O sea, que podemos ver también la ciudad de noche, ¿no? Podemos ver la ciudad de noche, pero con los ojos cerrados. Y puedes ver la ciudad de noche con los ojos cerrados si disfrutas de ese momento que está teniendo en este caso esta pareja de enamorados o, bueno, o de no enamorados, en fin, que están disfrutando de un momento íntimo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí sería la pregunta. Aquí sí que me gustaría también que los participantes quizás hiciesen preguntas a través del chat de lo que les parecen las traducciones, porque son traducciones que, como bien decía antes, han realizado mis alumnas, pero que no he corregido, es decir, no las he retocado, las he puesto tal y como ellos las han traducido, porque, bueno, pues he pensado que sería mejor dejarlas así para pues, poder suscitar quizás algunas preguntas, ¿no? En el público o entre los participantes. El otro texto que tenemos aquí es, como decía antes, in die Leben auch, wenn man woanders wohnt. Y aquí tenemos, bueno, pues ese juego de palabras, das Leben also Leben und Wohnen, desde el punto de vista de dos verbos que pueden significar lo mismo, pero también cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, en este caso, mi alumna ha cogido la misma palabra porque en español, bueno, pues no hay realmente una palabra muy bonita, por así decirlo, ¿no? Muy poética que podamos utilizar en este contexto para realmente hacer esa distinción semántica que tenemos en alemán entre Leben und Wohnen, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos también en el anuncio creo que es el anuncio de IKEA, ¿no? ¿Lebst du schon oder wohnst du noch? Oder wohnst du schon oder lebst, no sé, no lo recuerdo muy bien, pero que también precisamente trabaja con ese, ¿no? Juego de palabras, con el Wohnen, Leben, ¿no? Hace un poco también referencia pues al hogar, al hogar y a lo que se supone que es vivir en las cuatro paredes, ¿no? Por lo tanto, es interesante también aquí a tener en cuenta, ¿no? O sea, cómo traduciríamos. Utilizamos en español el mismo verbo, no utilizamos el mismo verbo, encontramos quizás una palabra que podamos usar también que vaya bien y que no se salga de contexto, que pueda significar lo mismo. Por lo tanto, esto da juego a muchas posibles variantes y de momento las dejo abiertas porque lo que yo quería con estos textos es hacer esos análisis textuales y extratextuales para que después los participantes puedan hacer preguntas. Y ahora sí, como te decía, 10 minutos, ya han sido justo 10 minutos. Elena, ahora sí que pasamos bueno, pues a las preguntas del público, a las dudas desde el punto de vista de la teoría, desde el punto de vista en fin, de los textos que hemos traducido. Si a alguien le parece bien, le parece mal, tiene otras sugerencias o quiere saber por qué se han traducido unas u otras palabras, expresiones, etcétera, pues os pediríamos que nos escribieseis por el chat, ya que creo que no tenéis o que Perfecto. no tienen la función del micrófono, ¿verdad, Elena? Si no recuerdo Pues mal. no, tienen que Vale, ser tienen solamente la las función. preguntas, se Sí, tienen que las hacer preguntas por por el chat en chat. los comentarios. Tenemos una de momento De acuerdo, muy bien. de Alfred Pichelhofer, y pregunta lo siguiente, te la leo. Un wo sind Sie? Lo interpreto como una apelación. La transformación de la pregunta a una afirmación está genial. Y ahora viene la pregunta. Quizás apúntate sonaría más a un español.
Sí, desde luego, y si quieres, si me permitís que pase atrás en los folios para mostrar otra vez el texto y la traducción, exactamente, se trata de este texto y de la pregunta directa que nos hacen aquí, ¿no? Und wo sind Sie? Sí. He entendido perfectamente la pregunta que nos hace Alfred. Primero, volver a remarcar el hecho de la problemática que podemos tener a la hora de traducir ese sí, ese usted, ¿no? Que, como bien he dicho antes, pues mi alumna ha decidido por utilizar el tú correctamente, además, porque en español, pues como bien decía antes, no nos podríamos acercar al público de tal manera si utilizásemos un usted, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo, o sea, desde el punto de vista de la sociolingüística está claro que no podemos dedicarnos, sobre todo a este público al que va dirigido y teniendo esta foto con gente joven delante, es decir, sería una inadecuación, o sea, no sería adecuado, no sería correcto, ¿no? O sea, sería gramaticalmente correcto y estaríamos traduciendo lo que pone aquí, pero lógicamente, como bien hemos estado viendo tanto en el webinario pasado como en la parte primera como en esta parte, pues lo que hay que hacer también es no solamente traducir las palabras, sino también traducir esos referentes culturales. Entonces, sí, tienes razón, Alfred, y muchas gracias. A mí también me ha gustado mucho esta traducción de mi alumna, es decir, ese cambio que ella ha hecho de esa pregunta directa, und wo sind Sie, que en español quizás no tendría ese peso tan grande, por solo faltas tú, a lo que tú propones, que es apúntate, ¿verdad? Que también sería un imperativo. Quedaría muy bien y desde el punto de vista, como tú bien dices, sociolingüístico, me gustaría mucho y creo que a un español le llegaría el alma, ¿no? O sea, es el apúntate, ¿no? Estamos todos y tú no estás. Lo único que quizás a mí aquí me faltaría, por así decirlo, es precisamente ese sentimiento de pena, ¿no? De ach, wie schade, como bien pone aquí, ¿no? Leider nicht in ihren, ¿no? Also nicht in ihren Glas, oder und wo sind sie, ¿no? Con esa cara de tristeza, de decir, estamos todos y tú no estás, ¿no? Ese apúntate es un imperativo que es muy positivo, ¿no? Que en realidad, es decir, también está indicando lo mismo. Tú no estás, estamos todos, apúntate, ven, no te lo pierdas, te estamos esperando. Podríamos aquí utilizar también otro tipo ¿no? de imperativos, otro tipo de expresiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, si tenemos toda una serie, ¿no? Y de hecho es toda una serie, porque bueno, Bin Yetzorani, estas imágenes nos las encontramos en internet todavía, nos las encontramos en la página web. Y en caso de que nos mandasen traducir todos estos textos, entonces tendríamos que seguir una misma línea, tendríamos que seguir un hilo rojo. Entonces, yo creo que aquí sería importante no perder ese hilo rojo, es decir, no perder de vista. No perder de vista ese sentimiento que se le quiere transmitir al lector, al visitante, al turista, ese de qué pena que tú no estés aquí, porque estamos todos y solamente faltas tú. Por tanto, depende de en qué dirección, por así decirlo, se quiera dirigir, ¿no? La traducción, qué es lo que esos textos, esas imágenes transmiten, cuál es también la finalidad comunicativa, ¿no? En este caso el querer dar un poquito de pena, ¿no? Estamos todos pero tú no estás, pues siempre de alguna manera como que obliga un poco, ¿no? a la persona que está leyendo el texto, ¿no? Es que es la vida misma, es como cuando escribimos a nuestros amigos, a nuestros familiares por el WhatsApp o un mail o tal, ¡jo, qué pena, no puedes venir! Pues fíjate, estamos todos, vamos a celebrar cumpleaños de fulanito, estamos todos y tú no estás, solo faltas tú. Y entonces estamos ahí como transmitiendo por una parte esa pena, ¿no? que nos da que esa persona no esté y por otra parte también ese jo, venga, ¿no? ¿Por qué no te apuntas? Haz un esfuerzo por venir, ¿no? Haz un esfuerzo por estar, haz un esfuerzo por, ¿no? Que vas a ser recompensado, que te vas a encontrar con algo inolvidable, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es esa la línea que se quiere seguir aquí con estos textos.
y sí, con estos textos, con esas imágenes, con esta campaña turística. Pero esto es algo que hay que analizar mucho y que si se decide uno por el apúntate o el anímate o lo que sea, pues es un hilo rojo que tendríamos que seguir a lo largo de todos los textos. Elena, ¿hay alguna? Muy bien. Espero haber contestado a la Sí, pregunta yo creo que sí. y Yo creo que sí. En caso contrario, nos lo haces saber, por favor, Alfred. Contesta Alfred, quizás Pack die Badehose ein es una intertextualidad, pues se trata de una sí, canción sí. antigua. Sí, am, tienes mucha razón, Alfred, y aquí al respecto es lo que yo he dicho antes también, ¿no? Con el por siempre jamás, ¿no? Por jamás de los jamases y todo eso, ¿no? Pues también son lógicamente conexiones que se tienen, ¿no? Con la cultura de una lengua en concreto, ¿no? Unas conexiones que se tienen que muchas veces, pues quizás los traductores no tienen porque no conocen con tanta profundidad la cultura de la lengua a la que van a traducir, ¿no? Por tanto, por eso he dicho antes que es muy, muy, muy importante que nos centremos en los análisis, o sea, que no pasemos directamente a traducir así a lo loco, sino que nos centremos muchísimo en los análisis, en la finalidad comunicativa de los textos, en el a quién va dirigido y qué es lo que va entre líneas. Y es precisamente eso que dices tú, ¿no? El hacer referencia a otras cosas, el hacer referencia a una poesía, a una canción, a un libro, a alguien conocido. Eso, como decía yo antes, ¿no? O sea, Österreich, Alter Graus, Österreich Rein, ¿no? Hay un montón de cosas que nos hacen referencia a, bueno, pues yo qué sé, a muchísimos recuerdos que podemos tener de tiempos pasados, ¿no? O actuales, o etcétera, que, bueno, pues que de alguna manera aparecen ahí y precisamente la publicidad, no solamente la cultura, sino la publicidad, y en este caso es publicidad turística, la publicidad pues juega con ello, lógicamente, ¿no? No juega con juegos o sea, hace juegos de palabras, juega pues eso, ¿no? Con personas famosas, con citas, con referencias a algo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ahí hay una referencia a una canción, a una antigua canción, pero claro, difícilmente se puede, o bueno, habría que analizarlo, habría que escuchar la canción, habría que mirar a ver si también nos encontramos algo parecido en español para poder traducirlo también o para poder también hacer ese enlace, ¿no? Ese link, ese enlace con quizás una canción también antigua en español, etcétera. Estas son cosas que hay que mirarse mucho, ¿ya? Y que hay que traducir. Y que hay que mirarse mucho, mucho sobre todo teniendo en cuenta el público al que va dirigido, porque de nada sirve saber que igual hace referencia a una canción de los años 50, de los años 60, y resulta que la traducción va dirigida a gente joven, gente entre 20 y 30, o entre... Y no, esta generación, o la nueva generación, o la generación de los jóvenes hoy en día, pues no, lógicamente, ¿por qué va a tener conocimientos, ¿no? ¿De dónde se va a sacar los conocimientos de las canciones que podían estar de moda en los 50, en los 60, en los 70, etcétera, ¿no? Por tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por muchas asociaciones que nos encontremos, hay que saber a quién va dirigido el texto, a qué público, la edad del público, etcétera, para poder hacer la referencia concreta y correcta. Efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias, Lorena. Hay un par de Aquí. preguntas más. Ujú. Pregunta Magdalena, Sí. ¿es una falta poner usted? A mí me implicaba usar la forma formal. Ujú. Implicaba, imagino lo que Sí, sí, quiere que le decir es que suscitaba, lo que le sí, nace, ¿no? sí, sí. Lo que Sí, bueno, he entendido la pregunta, esto sé es quién es un además. Sprachgefühl. Sí. Sí. Am, mm, Esto es algo que he tratado muchas veces con mis alumnos en clase, ¿no? Tanto el usted y el tú, como por ejemplo lo de los imperativos, ¿no? He trabajado también muchas veces con textos turísticos también llenos de imperativos en español, con la pregunta, ¿no? De cómo traducirlos al alemán, porque el imperativo en alemán lógicamente pues es muy fuerte, es muy duro, eh, qué camino encontrar, ¿no? Para poder traducirlo de la mejor manera posible. Y lo mismo sucede con el tú y con el usted. Vuelvo a repetir que
siempre depende del público al que va dirigido y en este caso va dirigido a gente joven. Está claro que va dirigido a gente joven, por lo menos en la imagen en la que vemos gente joven ahí en el Joaquín. Cuando digo gente joven, quiero decir, yo también me incluyo entre los jóvenes, no solamente hablo de veinteañeros, sino quiero por lo menos seguir perteneciendo también un poco a esa generación a la que quizás también va dirigido todavía este tipo de publicidad turística. Pero independientemente de eso, también tiene que ver con el contexto. Es decir, en estos contextos turísticos, en español, incluso casi me atrevería a poner la mano en el fuego y decir que ni siquiera en anuncios publicitarios turísticos para el inserso, por ejemplo, ¿no? Que van dedicados o que son expresamente para jubilados en España, o en fin, yo creo que es que ni siquiera, no sé, Elena, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que ni siquiera a este tipo de público, es decir, quizás ya de edad más avanzada, eh, por favor, sin querer molestar a nadie, eh, no sé, 60, 70 plus, ¿no? Yo creo que ni siquiera aquí me dirigiría en este tipo de textos a alguien con usted, ¿eh? Por lo tanto, Sí, vuelvo a totalmente de acuerdo, sí. no Sobre sé todo cómo lo ves tú, Elena. Quiero el decir que yo destinatario español, no, este tipo de textos en este tipo de generalmente los encontramos en la no. forma del tú. Sí, o Pues sea, sí. que es lo que Mm. yo decía, ¿no? O sea, muchas veces no solamente tiene que ver con el destinatario, sino tiene que ver también con el contexto. Y si uno lee los periódicos, las revistas, ¿no? O incluso va por la calle donde nos encontramos llenos de, de anuncios publicitarios de todo tipo, no solamente turísticos, anuncios publicitarios que van dirigidos prácticamente, ¿no? A un amplio grupo de destinatarios, es decir, de todas las edades. Nunca o prácticamente, yo diría que en un 95, incluso 99% de los casos no se dirige a la persona con usted. Por lo tanto, si tu pregunta es si sería un error, sí, no sería un error gramatical, pero sería un error de traducción. Es decir, estarías traduciendo correctamente desde el punto de vista de que estás traduciendo lo que ponía ahí, ¿no? O sea, ahí trata al público de usted, por lo tanto hay que traducirlo de usted. Esa sería la típica traducción, por así decirlo, pero una traducción en la que, una traducción no correcta, no 100% correcta, o una traducción en la que se han olvidado traducir los referentes culturales lingüísticos en este caso. Y eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Es decir, la traducción correcta no es solamente la traducción que está correcta desde el punto de vista o está realizada correctamente desde el punto de vista lingüística, semántico, etcétera, sino también desde el punto de vista de los referentes culturales, que Y incluso muchas veces pragmático. son más importantes. Efectivamente, sí, este es un aspecto que también vemos a diario en las clases de traducción Sí. en la Universidad de Alicante. Muy bien, pues tenemos otra pregunta más de Arina. Am, Ujú, es un poquito larga, la leo tal cual. ¿Qué pasa ujú. si uno no entiende para nada qué es lo que quiere decir el texto? Para la tarea teníamos una oración. In diesem Moment tanzen junge Männer Walzer mit Pferden. Wollen Sie mittanzen? Mittanzen. Pasamos mucho tiempo, ¿qué es lo que quiere decir? Pensando, imagino, pasamos mucho tiempo pensando qué es lo que quiere Sí, que pasaron mucho tiempo pensando decir en la qué es lo que oración. quería. Que pasan, suben a caballo en el centro, ¿no? ¿Cómo traduciría usted esta oración? Ujú. Bueno, esto es... Montan a caballo, sí. Sí. Que pasamos mucho tiempo. Sí, vale, efectivamente, ya está corrigiendo. ¿Has entendido la pregunta, Lorena? Sí, más o menos he entendido la pregunta porque esa es la tarea que les puse a mis alumnos Vale. la semana pasada, a la cual no quiero ahora contestar porque, perdóname, Arina, con muchísimo gusto lo haré en clase, pero es un texto y una imagen que no han aparecido aquí en la presentación, por lo tanto, no voy a contestar concretamente a la traducción de esa oración. Todos mis alumnos que me conocen saben que muchas veces cuando les doy tareas, ya sean para casa o para clase, a veces tengo algo escondido, ¿no? A veces soy un poco mala
y les doy simplemente algo para traducir o algo para trabajar sin dar muchas más explicaciones, porque en realidad lo que quiero es que ellos piensen y que sean ellos mismos los que después me pregunten y me digan, o que simplemente me digan, no he podido llevar a cabo esta tarea porque no sé qué hacer con ello, ¿no? Que eso quizás sería, en algunas ocasiones es incluso la respuesta correcta, ¿no? No realizar la tarea si la profesora no te dice concretamente qué es lo que tienes que hacer. O sea, que a veces soy un poco mala en eso. Y en este caso, en la tarea de la semana pasada fueron unas oraciones que saqué también de hace tiempo ya de la página web de Turismo de Viena, de Turismo de Viena o de Turismo de Austria creo, y solamente las que ya no hay imágenes y en las que solamente os he puesto el texto, lo cual quiere decir que lógicamente falta todo contexto. Por lo tanto, no me extraña que os haya costado muchísimo traducir o intentar buscar una traducción. La respuesta en este caso está muy claro, ¿no? Sin contexto hay miles de posibles traducciones, ninguna de ellas está mal y ninguna de ellas está bien. Eso en cuanto a la pregunta concreta que has hecho. En cuanto a la pregunta más general que has hecho de qué hacemos cuando no entendemos qué es lo que pone en el texto a la hora de traducir, pues bueno, aquí esto por así decirlo, habría que tratarlo desde la vertiente de los problemas del que nos encontramos en una traducción, es decir, la diferencia entre los problemas y las dificultades en las traducciones, ¿no? Cuando vamos a realizar una traducción. No es lo mismo tener un problema en la traducción o para realizar una traducción que tener una dificultad, ¿no? Las dificultades se pueden solventar, los problemas ya son más complicados. Las dificultades nos las encontramos sobre todo desde el punto de vista lingüístico, semántico, desde el punto de vista que nos falta el contexto, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde este punto de vista, lo primero que hay que hacer es preguntar a la persona que nos ha hecho el encargo de traducción y decir, hablar la cosa claramente y decir, no entiendo este texto porque, y si uno sabe cuál es el problema o el motivo por el que no entiende el texto, entonces hay que decirlo, no entiendo lo que quiere decir este texto porque no tengo un contexto, no lo puedo situar, no sé a qué hace referencia, me falta lo de alrededor, o me falta una imagen, o me falta saber a quién va dirigido, o cuál es la función comunicativa, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, ese podría ser uno de los motivos por el que no entiendo el texto. Otro de los motivos por el que no entiendo el texto puede ser que mis conocimientos lingüísticos, semánticos, gramaticales, pues no son suficientes como para poder entender. Es decir, que tengo ciertos conocimientos, pero bueno, pues parece ser que me estoy perdiendo algo, que igual hay alguna palabra, pues no sé, algún verbo de régimen preposicional, ¿no? Que mis alumnos saben que estos son también muy importantes y a veces un poco tienen su INRI para traducir, o una perífrasis verbal, una expresión, algo que quizás yo estoy viendo no como grupo gramatical, sino como palabra por palabra, y entonces, bueno, pues el texto en sí no tiene sentido para mí, ¿no? Por lo tanto, hay que averiguar, a ver, no lo entiendo porque me falta el contexto, no lo entiendo porque mis conocimientos semánticos, lingüísticos, gramaticales, etcétera, no son suficientes, no lo entiendo porque a veces, y también suele pasar, a veces suele pasar que nos entregan textos originales a traducir que están llenos de errores también gramaticales, culturales, lingüísticos, etcétera, ¿no? O sea que eso también puede ser una de las dificultades con las que nos podamos encontrar. Y otras de las dificultades con las que nos podemos encontrar, pero bueno, ya todo esto es tema para otro seminario, Elena. Otra de las dificultades con las que nos podemos encontrar en la traducción, pues son los referentes culturales, ¿no? Que encontremos referentes culturales para los que no encontramos un equivalente, ¿no? en la lengua, que muchas veces, bueno, pues pueden ir desde nombres propios geográficos desde el punto de vista bueno, pues nombres de lugares, de un país, de una región, de una persona, de la gastronomía, por ejemplo, como bien decíamos antes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que aquí, cuando vamos a realizar traducciones, hay que diferenciar entre las dificultades de la traducción y los problemas de la traducción. En este caso, si no entiendes el texto, es una dificultad que se puede solventar y que hay que solventar antes de poder, lógicamente, antes de ponerse a trabajar, ¿no? Es decir, pensarse muy mucho a qué tipo de dificultad tengo aquí y cómo puedo solventarla.
Muy bien. Tenemos otra pregunta de Lili. Ujú, Dice sí, en cuanto a los ejemplos de Wien, jetzt oder nie, ¿se ujú. puede usar también el gerundio? Si no, ¿por qué? Me gustaría saber, Yetzorani, estos que tengo aquí abiertos El o, gerundio. o estos de aquí. Jetzt No oder sé, nie. Ahora no recuerdo porque porque era esto, jetzt für immer, ¿no? Jetzt für immer, ya, o sea, el Jetzt oder nie no tenemos, solamente tenemos Jetzt für immer y tenemos estos de aquí que son los que hemos traducido o estos, Dice los del vino vienés. el libro es estos de aquí, vale, Aquí está, entonces, jetzt o oder sea, nie, de estos son los efectivamente. primeros. Am, vale, el gerundio, pero ¿dónde en concreto? El Porque gerundio, eso am, digo yo. sería interesante también si quizás nos pudiese escribir su propuesta. Sí, ¿podrías, Lili, por favor, escribir am, esa propuesta de traducción? Se está reflejando, dice. Ah, se está reflejando. Ahora mismo el sol de la tarde se refleja Ah, en se una está copa de vino reflejando. vienes. Em, en general, con los gerundios hay que tener mucho cuidado. Ujú. Eh, por desgracia, el uso del gerundio cada vez más, y sobre todo también cada vez más entre hispanohablantes, quiero decir, entre native speakers, se está empezando a utilizar de manera incorrecta. Y eso es algo que hay que tener a veces en cuenta a la hora no solamente de hacer traducciones, sino en realidad a la hora de expresarse en español, ya sea de manera escrita o de manera oral, ¿no? Es decir, si vamos a utilizar un gerundio de manera correcta desde el punto de vista de lo que la norma de la lengua nos dice cuándo debemos utilizar un gerundio, es decir, como perífrasis verbal durativa, entonces sí, podemos usarlo. Si vamos a usar el gerundio como en muchas ocasiones se utiliza y cada vez más, como decía antes, para darle más movimiento al texto, para darle más ligereza, o sobre todo muchas veces porque se confunde también, y sobre todo estas son las interferencias del inglés, porque en el inglés se utiliza el gerundio incluso mucho más de lo que se utiliza en español. En español ya utilizamos muchísimo el gerundio, pero en el inglés lo utiliza todavía muchísimo más. Y este problema me ha llamado, o vamos, este caso me ha llamado la atención entre mis alumnos también, ¿no? Que cada vez utilizan más el gerundio de manera incorrecta en español, precisamente por eso, ¿no? Por las interferencias también del inglés. Entonces, yo diría que si no hay necesidad de utilizar un gerundio y no hay necesidad de usarlo porque ella ha puesto se está reflejando, pero no solamente se está reflejando, porque se está reflejando sería solamente en este mismísimo momento, ¿no? O sea, yo creo que aquí, en este caso, el presente transmite perfectamente lo que nos quiere transmitir el texto y todo alrededor, ¿no? Esa luz, ese sol que se refleja ahora en el vaso o en la copa de vino. Por lo tanto, yo aquí tendría mucho cuidado con el gerundio, en general. Si no es necesario usarlo, yo no lo usaría, más que nada por no caer en un mal uso. O sea, yo aquí no veo en absoluto la necesidad de decir se está reflejando. Alargaríamos también. Luego, lo que también hay que tener en cuenta a la hora de traducir y sobre todo a la hora de traducir este tipo de folletos turísticos o a veces páginas web, etcétera, que desde el punto de vista de la maquetación también tenemos un sitio muy reducido, ¿no? Es decir, y por eso la traducción aquí de mi alumna, es decir, el calco que ha hecho de dejar el Højrikken y no ponerse aquí a explicar lo que es el Højrikken vienés, me parece estupendo porque en realidad no hay espacio aquí para frasear lo que significa Højrikken, para hacer una nota a pie de página, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, eso tampoco se nos debe olvidar. Estos textos son textos bastante cortos, concisos y concretos, es decir, tenemos una oración
una oración simple, a veces compuesta, pero en la mayoría de los casos simple, y después debajo para cerrar, por así decirlo, como conclusión, tenemos esa otra oración que se dirige más directamente, ¿no? Una manera directa de dirigirse al lector, ¿no? Con este tipo de oraciones que pueden ser también interrogativas directas, etcétera. Por tanto, yo seguiría en esta estructura, ¿no? En esta estructura y sobre todo ya tenemos este in this moment, ¿no? Es decir, ahora mismo, incluso podemos decir en este momento o en este mismísimo momento, bueno, en fin, aquí podríamos hablar un poco, ¿no? Discutir de si el ahora mismo o si lo podemos cambiar, en fin, etcétera. Lo que sí que quedaría claro es que tendríamos que seguir, si nos decidimos por decir ahora mismo, tenemos que utilizar siempre el ahora mismo cada vez que en esta campaña turística nos ponga in this moment, ¿no? In this moment, o aquí mi alumna, por ejemplo, ha traducido las dos veces con el ahora mismo. Si se hubiese decidido por decir en este momento, en este mismísimo momento, pues entonces hubiese tenido que seguir también ese hilo rojo, ¿no? Pero yo creo que es importante también no perder de vista esa estructura sintáctica que tiene el texto, que es esa oración simple, punto, ¿no? Con un presente tal cual, no hace falta. Bueno, en alemán no se utiliza el gerundio, por lo tanto la cosa está clara. Y yo creo que en español tampoco es en absoluto necesario utilizarlo. Por lo tanto, vuelvo a decir, yo personalmente recomiendo que si el gerundio no es necesario usarlo, porque nos lo pide la gramática y la situación gramatical, entonces no lo usaría. No sé si hay más preguntas. Perfecto, pues muchas gracias por la explicación. También, Arina, da las gracias y Lili por la explicación, las explicaciones a sus preguntas. En principio no hay ninguna más por parte de los asistentes. Vale, bueno, pues quizás en este momento nada más comunicar o dar las gracias también a quien publicó, sobre todo a Julia, por haber realizado las traducciones. Muchísimas gracias, y también a Carolina Vicente por las redacciones, porque lo han realizado ellas en conjunto, la traducción y la redacción o la corrección. Y bueno, pues les doy las gracias, muchísimas gracias a las dos por, por haberme ayudado y porque no quería hacer yo las traducciones, sino que quería también que mis alumnos participasen, ¿no? Participasen y que, bueno, pues que de alguna manera estuviesen también presentes, por así decirlo, en esta presentación. Os pongo aquí también, lógicamente, la bibliografía citada hoy y consultada, es decir, consultada y citada, porque tanto la última vez como hoy pues he citado bastantes veces, por lo que sepáis que, bueno, pues que han sido sacadas todas esas citas de estos libros, de esa bibliografía, perdón. Y bueno, pues por mi parte, Elena, nada más. Aquí Sí, podemos pues muchísimas gracias, Lorena, terminar. por A vosotros. esta segunda parte que ya hemos puesto en práctica todas esas explicaciones teóricas del primer día y, bueno, de esta primera parte de hoy. Todas estas cuestiones de los referentes culturales pues son uno de los problemas principales con los que se encuentran los traductores. Los alumnos dedican muchos estudios, muchos de sus trabajos de fin de grado van dedicados precisamente a analizar estos referentes, pues sobre textos turísticos, series, en fin, en todo tipo de textos. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante y seguro que ha servido muchísimo para los alumnos tanto de la Universidad de Alicante como de la Universidad de Viena, así como para el resto de asistentes. Si no hay ninguna pregunta más, nos despedimos aquí y esperamos pues volver a verte pronto. Pues con muchísimo gusto, Elena, ya sabes, cuando queráis vosotros en Alicante. Muchas gracias también al Muchas resto gracias de los participantes de esta gracias charla. también al resto de asistentes por estar ahí una tarde más, y muchas gracias también a Pepe, a José Monforte por toda la asistencia técnica
para poder celebrar el seminario de forma online. Muy bien, pues aquí lo dejamos, que vaya todo Muchas gracias a todos y buenas noches entonces. muy bien. Hasta la próxima. Y hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias.